religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Bienvenidos una vez más a este tu programa Salgamos de Dudas. Como siempre, primeramente dándole las gracias a nuestro Padre Celestial por la gran bendición y el privilegio de poder una vez más llevar su palabra, su enseñanza, su consejo a través de este medio, a través de estas cámaras. También, como siempre, dándole las gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por disponer de este tiempo, por apartar las cosas que tenía que hacer o dejarlas para después, para así de esa manera poder compartir una vez más con estos humildes servidores. Gracias de verdad por los mensajes, como siempre lo decimos, gracias por sus oraciones, gracias porque siempre comparten palabra con los siervos, estos servidores que siempre están aquí llevando la palabra del Señor. Gracias por comunicarse con nosotros también. Y también muchas gracias a todas estas personas que han tenido la disposición y el tiempo para ir a visitarnos en la congregación Iglesia de Cristo Punto Fijo. Gracias, de verdad que sí. Aprovecho de enviarle un saludo y un abrazo fraternal de parte de todo el equipo Salgamos de Dudas a nuestro amado amigo Juan Sánchez, a su amada esposa y a su hija también. Así como nuestro amado hermano José Velázquez, que siempre está allí en sintonía y es un fruto, la gloria sea para el Señor, es un fruto del programa. Él nos cuenta que un día estaba cambiando de canal y sintonizó este canal y pudo vernos por primera vez y empezó a escuchar la palabra, empezó a escuchar la enseñanza y de verdad que fue movido su corazón. Y la gloria sea para el Señor. Y ahí está, nos visitó, lo conocimos, se bautizó, nació de nuevo del agua y del Espíritu y hoy en día es miembro del cuerpo de Cristo, es un hijo de Dios. De verdad que para nosotros es una gran bendición, es una gran bendición. Hoy nos acompaña nuestro hermano Aarón Andrade. Bienvenido, hermano. Buenas noches, bienvenido, Reni. Gracias, hermano. De verdad es un placer estar aquí una vez más y como siempre he dicho, o sea, es un privilegio, es un don no merecido el que podamos llevar la palabra de Dios y que podamos tener la oportunidad de transferir algo que el Señor nos ha encomendado, aunque como siempre digo no somos merecedores, ¿verdad? Dice la palabra que somos vasijas de barro con algo importante adentro. Así es. Satanás nos zarandea, nos agarra, nos vuelve nada, pero queremos serle fiel al Señor y no al hombre. De verdad, gracias porque usted toma el tiempo de encender ese televisor o ya estaba viendo televisión y dijo, oye, vamos a ver el programa y cambió el canal. Gracias una vez más. Un saludo a los hermanos que ya nos están inscribiendo. Comentaba Reni que cuando hace la invitación, no ha empezado el programa, cuando empiezan ya a mandar mensajes. Sí, es una bendición. Y los hermanos también, ¿verdad? Por lo menos el hermano Jackson y los hermanos Glauco, el hermano Glauco, el hermano Moisés, Ciro, varios hermanos han estado escribiendo y le damos las gracias a Dios. Pero también otras personas que no son miembros de la iglesia, por lo menos la hermana Zulay. Yo siempre le doy las gracias a Dios por, no sé, no la conozco. Yo tampoco, pero a las 5 de la mañana llega el primer mensaje. Es una bendición. No la conozco en persona, sé que está viendo el programa y siempre manda mensajes oportunos en el momento preciso. Y quiero leer un mensaje que me envió el domingo a las 3:21 de la mañana. No sé si es que lo envió antes y llegó a esa hora, ¿verdad? Pero dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún a ellos, Hebreos 6:10. Y
En la mañana cuando me levanté y leí el mensaje... Hermano, esas palabras dan ánimo. Sí, porque es la palabra de Dios. Claro, por eso. Te animan. Cualquier cosa es la palabra de Dios. Y veníamos de toda una semana donde hemos estado escuchando, viendo y estando con hermanos que la están pasando difíciles, en lo que podemos les ayudamos, les servimos y en nuestras propias vidas. Y de repente entonces llega ese mensaje donde dice que Dios no olvida. Que sabemos que viene de parte de Dios, hermano. Y uno dice, wow, o sea, da gusto hacerlo porque Dios es el que no olvida, el hombre sí. El hombre no agradece, Dios sí. Dios es fiel. Y por eso entonces seguimos haciéndolo agradecidos a Dios. Entonces gracias a usted porque está ahí escuchando. Recuerde que siempre invitamos a que el lápiz y papel siempre esté ahí a la orden cuando esté escuchando pasajes bíblicos, mensajes que estemos dando. Porque muchas veces, aunque usted no lo crea y crea que somos nosotros como hombres que hablamos, simplemente queremos hablar lo que la palabra de Dios dice y transmitir de una buena manera lo que humildemente dice la palabra y queremos decirlo también humildemente. A veces parece arrogante, como me han escrito a veces, oye, hermano, usted sea arrogante. No, arrogante es la palabra. Si vamos al caso, sería la arrogancia de la palabra. Por eso Pablo dice, y él lo expresa de esa manera, soy arrogante al hablar en nombre de Dios. Que es la palabra, exacto. No voy a ustedes con palabras sutiles, no voy a ustedes con palabras lisonjeras o de hombre. Por eso es lo que le dice a la iglesia de Corintios, ¿verdad? No fui a ustedes de esa manera, fui a ustedes con humildad, con mansedumbre, con la palabra de Dios. No predicando al hombre, no predicándome a mí mismo, sino lo que la voluntad de Dios es. Y el mismo Jesucristo dijo, o sea, no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Y me hace recordar, una vez alguien me escribió, Aarón, y esta persona me decía que él no leía la Biblia porque la Biblia se contradecía mucho. Y yo le dije, no, lo que pasa es que la Biblia te contradice a ti, porque cuando tú crees que estás haciendo las cosas bien, la Biblia te contradice y te dice, así no es. Entonces, la Biblia no se contradice, la Biblia nos contradice a cada uno de nosotros, que es algo totalmente diferente. Mira, el hermano Jackson Manríquez, saludos, soldados de Cristo, que Dios les guíe en sintonía con mi familia. La verdad que un saludo, hermano Jackson, a usted y a su amada familia de parte de todo el equipo de Salgamos de Duda. Bueno, y usted también, porque usted es parte de este equipo también. Es una bendición. De verdad que, no sé, Aarón, si ha tenido la oportunidad, bueno, sí sé que las has tenido, de estar al otro lado. Sí. De verdad que es muy interesante. Y cada vez que yo veo a estos hermanos aquí enseñando, predicando, llevando el mensaje, me edifico. Me edifico junto a mi familia. Es una gran bendición. Y al igual que lo que van a hacer ustedes en este momento, yo también luego cada vez que veo el programa empiezo a anotar los textos, los medito, los estudio, los escudriño y sale una gran enseñanza, de verdad que sí. El tema de hoy, Dios se agrada de la sana doctrina. Dios se agrada de la sana doctrina. ¿Por qué sana doctrina? ¿Qué significa sana doctrina? ¿Por qué debemos predicar la sana doctrina? ¿Acaso hay alguna doctrina falsa, alguna doctrina dañina, todo contraria a la sana? Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Ok? Por eso, como dijo Aarón hace un momento, tomar cuaderno y lápiz para anotar cada texto bíblico que le vamos a dar, a compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy. También recuerden para mensajería de texto, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier petición de oración, 0426-833-8713. 0426-833-8713. Aarón. 0414-705-1739. 0414-705-1739. Estoy a la orden también. Hay varias personas que me han escrito durante la semana haciendo preguntas. No siempre es con respecto al programa, ¿verdad? Hay veces que hay una pregunta aislada en cuanto a otros temas y con gusto pues se le responde. También cuando nos escriba, si puede colocar su nombre, ¿verdad? Para darle gracias a Dios, orar por usted y en alguna manera servirle. A veces les he escrito, ¿verdad? Diciéndole si tiene correo electrónico, pues le puedo mandar mucho más material bíblico, no solamente en el momento de la respuesta. Exacto. Hubo esta semana un caso, por lo menos, que me preguntó que de dónde salía
la expresión protestante, que es donde nacieron las iglesias, Ujú. que por qué se llaman protestantes. Y le estuve explicando, pero por mensajería de texto es difícil a veces o muy complejo. Y invito que si quieren estudiar la Biblia, pues también nos pueden invitar a su Claro. casa. Le dice al hermano Reni, lo podemos ir a visitar, nos tomamos un café, hablamos de la palabra, compartimos material bíblico y podemos entonces, según el programa como se llama, podemos salir de duda con la palabra de Claro, Dios. amén, así es. Ok, Dios se agrada de la sana doctrina. Como texto de meditación, ¿verdad? Tenemos en el libro de Tito, Tito capítulo 2, verso 1. Tito capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjense que el apóstol Pablo le hace una recomendación, ¿verdad?, a Tito, y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es una ordenanza lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo a Tito, que él debe hablar lo que es la sana doctrina. Ahora, una pregunta, gran pregunta, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es toda enseñanza que viene de parte de Dios, es toda enseñanza que fue inspirada por Dios, es toda enseñanza que está escrita en 66 libros, ¿ok? 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por eso es muy importante que podamos entender, aprender y saber lo que es la sana doctrina, ¿ok? Quiero compartir con ustedes otro texto bíblico, pero este está en el libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, verso 20. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra del Señor así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Edificaos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sana doctrina ciertamente edifica, como lo dije hace un momento, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir. Entonces, la sana doctrina es la que nos enseña, la sana doctrina es la que nos edifica, la sana doctrina es la que nos corrige. Es por eso que nuestro estudio diario de la palabra debe ser en el contexto, en la palabra. No podemos escuchar, como lamentablemente hoy, y eso más adelante lo vamos a tocar con más profundidad, lo que llaman en día de hoy las nuevas revelaciones. ¿Y saben por qué no debemos creer en las nuevas revelaciones? Porque el canon bíblico se cerró. 76 libros inspirados por Dios. Toda la revelación del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, 1188 capítulos que nos enseñan, que nos edifican, que nos redarguye, que nos convence. Entonces, si toda esta revelación, toda esta sana doctrina está aquí, en esta perla de gran precio, en esta herencia, como siempre se los digo, ¿por qué buscar otras cosas? ¿Por qué buscar otras fuentes? ¿Por qué buscar una doctrina no apostólica? Entonces, debemos tener mucho cuidado con lo que hoy en día escuchamos. No podemos decirle amén a todo lo que escuchamos. Debemos examinar a través de las Escrituras, así como aquellos hermanos en Berea, Hechos capítulo 17, ¿verdad? Para ver si todas las cosas que les predicaba el apóstol Pablo eran verdad. Entonces, muy atento a cada texto bíblico que en el día de hoy vamos a compartir con ustedes para la enseñanza de hoy. Hermano Aarón, la sana doctrina, muy importante. El concepto sana es algo obviamente que es lógico que esté sano, sin enfermedad, saludable y bien fundamentado. Y bien fundamentado. Nuestro cuerpo, si está sano, obviamente va a estar funcionando adecuadamente. Adecuadamente, exacto. Si no está sano, pues obviamente va a haber deficiencia en alguna parte de nuestro sistema, ya sea inmunológico, del sistema nervioso, sistema endocrino, algo va a funcionar que no está funcionando bien. Ajá. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza, instrucción. Exacto. Y obviamente dentro de ese concepto de enseñanza va el punto de que debe haber un alumno, debe haber una persona que es instruida. Entonces, cuando hablamos de enseñanza sana, obviamente
la palabra de Dios nos exhorta y quisiera que me acompañaran a un salmo, Salmos capítulo 25. Tengo aquí el pasaje que quisiera compartir, el versículo 4. Dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Hay mucho que pudiésemos hablar en cuanto a ese pasaje en lo que estamos hablando. Exacto. Dice, ¿quién es el maestro? ¿Quién es el que enseña? ¿Y quién es el que oye? Lamentablemente hoy día hemos invertido el concepto de sana enseñanza o sana doctrina, que el apóstol Pablo varias veces le exhorta, y vamos a leer varios pasajes ahorita donde he mencionado, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, tú lo mencionabas ahorita, ¿verdad? Que toda la palabra es útil para enseñar, instruir y corregir, a fin de que sepamos cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Exacto. También tenemos otro pasaje en Juan capítulo 16, versículo 13, tenemos otro pasaje en Juan capítulo 16, versículo 13. El propio Señor Jesucristo también dijo varias veces que mantuviésemos una enseñanza sana. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece al uno o amará al otro, o estimar al uno o menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, ya de una vez tajante está enseñando de que si andas enseñando de que busques a Dios por riquezas, estás mal. O es una o es otra. Exactamente. Vas a amar más a una o que a la otra. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso hoy día de enseñanzas falsas, como por ejemplo, busca a Dios y todo se te va a resolver. No se te van a caer todos los problemas. Y no es lo que la palabra de Dios enseña. Fíjense cómo humildemente el salmista dice, enséñame tus sendas, enséñame lo que tú quieres enseñarme, no enséñame lo que yo quiero escuchar. O lo que yo quiero oír, exacto. O lo que yo quiero oír. Dice el Salmo, vamos a volver al Salmo porque quiero desglosar Anótenlo, que es muy pedacito. importante. Salmos capítulo 25, quiero desglosar un pedacito allí que quiero resaltar. Verso, ¿qué era? 4. Ok. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Cuando dice enséñame tu senda, está siendo manso y humilde a ser moldeado. O sea, haz tu voluntad en mí. Cuando me enseñes, haz tu voluntad en mí. Sigo, verso 5. Ajá. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Razón de por qué tú me vas a enseñar, porque tú eres Dios. El Dios de mi salvación, Punto. exactamente. Reverencia. ¿Qué más podemos pedir? Se está rindiendo a la autoridad superior. Hoy día no estamos rindiéndonos a la autoridad superior cuando somos nosotros o cuando tomamos nosotros posición de autoridad en que Dios me reveló tal cosa y por eso lo voy a decir. O porque me pareció bien decir tal cosa en la iglesia porque es voluntad de Dios. Y es deber nuestro escudriñar las Escrituras, a ver si eso es verdaderamente la voluntad de Dios, claro. Si es la senda que Dios quiere enseñar. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo dando varias enseñanzas y doctrina, él mismo dice, esta es la voluntad de Dios, tal cosa, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y alguien podría decir, bueno, pero hoy también podemos ser inspirados por el Espíritu Santo y escuchar de su voluntad sin que tenga que estar revelado en la Biblia. Pues déjeme decirle que una vez y para siempre fue revelada en la palabra de Dios. Y la fe, dice la palabra también Pablo en Corintios, que cuando venga lo perfecto no vamos a necesitar de revelaciones. Entonces ya no hay revelaciones en el sentido de que el Espíritu Santo me reveló tal cosa. Si está en la Escritura, si está en la palabra, amén. Amén, claro. Pero si no está aquí, no, pero es que hay nuevos profetas, hay nuevos maestros que son revelación nueva. Nuevos apóstoles. Yo puedo leer entonces pasajes como lo que menciona Pablo en Corintios, al final de Corintios, acompáñame a Corintios. Primero o segundo, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Por qué iba por tercera vez? Cónchale, allá había un problema que no estaba resuelto todavía. ¿Y por qué entonces no pueden resolverlo si el Espíritu Santo no tenía en la Biblia? El Espíritu Santo pudo haber llenado la vida de alguien ahí en ese momento y resolverlo.
usó al apóstol Pablo por tercera vez, tuvo que ir allá a corregir lo deficiente. Exacto. Hoy tenemos para corregir lo deficiente la Escritura, inspirada, dice, inspirada por Dios, me gusta lo que dice una versión, es el mensaje de Dios para el hombre. Y es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Preparado para todo. Exacto, fíjate cómo lo dice, tan claro. Entonces, es necesaria más revelación que la que está aquí escrita pues, en 66 libros. Es necesario hoy día apóstoles falsos sobre un fundamento que ya está puesto, Efesios capítulo 2. Y la misma Biblia nos enseña y nos advierte sobre eso, que eso es lo más tremendo de todo. La misma palabra de Dios nos advierte que en los postreros días vendrán falsos maestros, falsos apóstoles, y la palabra también dice que debemos huir de ellos. Y eso es una advertencia. Y si es una enseñanza apostólica o una enseñanza bíblica, debemos estar pendientes de lo que la palabra nos está diciendo, porque por algo está escrita ahí esa advertencia. Otro pasaje, Romanos capítulo 16, versículo 25. Ajá. Y al que puede confiaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno. Fíjate los sellos que le está poniendo a las... O sea, sellos digo en la seguridad de lo que le está diciendo. Lo que está diciendo, yo lo claro. estoy diciendo porque es la predicación de Jesucristo, porque es el evangelio que se fue revelado a mí. Y por el misterio que ha sido oculto, pero ahora confirmado y manifestado por las escrituras de los profetas, yo reto a cualquiera que predique el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la risa, La falsa el doctrina. evangelio de la falsa doctrina, a que me la asegure con estos tres sellos que aseguró Pablo lo que decía. Revelado por Jesucristo, revelado a Él por medio del Espíritu Santo con la seguridad de que ese evangelio es verdadero y con el testimonio de los profetas, las escrituras de los profetas, la seguridad de que, miren lo que dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No al nombre que está fuera de la iglesia, no a la organización eclesiástica que viene autorizada por el pastor fulano de tal, ordenada por Dios, Amén, así es. testificado por los profetas, testificado y sellado por el Espíritu Santo a un apóstol verdadero, al apóstol Pablo, y el apóstol Pedro lo confirma en su primera carta cuando dice, y bien hacen en hacer caso a estas escrituras, porque verdaderamente nosotros somos testigos oculares de lo que sucedió, y ustedes hacen bien en prestar atención a estas enseñanzas, porque no son dadas por hombres, porque no son reveladas por mano humana, sino por lo divino. Y esta revelación no es de interpretación privada. No lo es. No es de interpretación privada, porque ni siquiera los profetas, porque ni siquiera los escritores del Antiguo Testamento, que recibieron directa revelación de Dios, no fueron capaces de cambiar ni una tilde de lo que aquí está Tenían escrito. temor y celo por esa palabra. Tenían temor y celo. Mire, le voy a decir una cosa. Hay un libro de historia eclesiástica que dice que los escribas que transcribieron el Antiguo Testamento, que en aquel tiempo era la Torá, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia, se bañaban como un ritual para purificarse y entraban de espalda al lugar donde tenían los mesones de transcripción, porque era imposible como ser humano entrar en un lugar donde posaba lo más santo revelado de Dios. Y dice el apóstol Pedro, y dice Judas, y hoy estas nubes sin agua se atreven a profanar lo divino y a hablar de Tremendo, cosas que ni exacto. siquiera conocen, llevando cautivas las mentes a la mentira. Eso lo dice, pero de una manera
muy tajante, precisa y muy exhortiva. Y muy verdadera, porque ciertamente es lo que hoy en día vemos. ¿Y qué hacen? Entran a hogares destruyendo por completo la fe sincera de personas que buscan de Dios para llenar sus vientres. Lo dice la palabra. Y yo lo traspolaría a un tiempo moderno, a llenar sus carteras. Porque eso es lo que hacen, a llenar sus carteras. Triste y lamentablemente es así. Y fíjense que, Aarón, tú hablando sobre que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Lo dice el libro 1 de Pedro. Pero fíjate que Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que el verso 2 dice que en estos postreros días nos habla por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién fue el que adoctrinó? ¿Quién fue el que discipuló a los apóstoles? Fue el mismo Jesucristo, porque el mismo Jesús decía que su doctrina no era de él, venía del Padre. Y él se la transmitió, se la enseñó a estos hombres, a los apóstoles. ¿Para qué? Para edificación de su cuerpo, de su iglesia. Es por eso que si queremos buscar algún consejo, Aarón, nos vamos a la palabra. Si queremos buscar ayuda, nos vamos a la palabra. Si tenemos cualquier duda, nos vamos a la palabra. La palabra también nos enseña y nos exhorta y nos recomienda a que examinemos a los espíritus para ver si son de Dios. Muy importante. Hay algo que mencionaba ahorita y me lo hizo recordar el hermano Jackson, que me mandó el mensaje ahorita, y voy a leer. Él dice Judas 16, pero voy a leer desde el versículo 5. Dice: Mas quiero recordar es que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y eso es lo que dice Pedro en el capítulo 2, ¿verdad? Donde en el versículo 6 dice que ¿qué esperas tú que enseñas una falsa doctrina si los ángeles, Dios no los perdonó? ¿Qué esperas tú? Wow. ¿Qué esperas tú? Tremenda advertencia, ¿no? Dice después el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Y no me venga con el cuento de que no, es que usan la Biblia, es que usan la palabra. Mira, el brujo usa la palabra de Dios, sí. Y en la Biblia habla de la brujería. Dios abraza la brujería. Dios, sí. Entonces, una cosa no se puede juntar con la otra. Exactamente. Porque diga que ven en nombre de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, cuidado, ojo. Y Jesús que dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces, no porque use la palabra, la Biblia tenga razón. Dice el versículo 10, pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Le dijeron a Aarón y a Moisés, ¿quién les dijo a ustedes que ustedes pueden saber más que yo? No estoy de acuerdo en seguirlo a ustedes, esa enseñanza falsa que ustedes... ¿Y saben cuántos muertos tuvieron ese día? 3,000. Se abrió la tierra y se los tragó. 3,000. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impunemente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos y los árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de la tiniebla. Yo con esto no estoy diciendo que nosotros tengamos total verdad. Cristo tiene total verdad. Exacto. Cristo es el mensaje, Él es la verdad, el camino y la vida. Nosotros somos simplemente utensilios de Él y repetimos lo que Cristo dijo. 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo de dejar de andar. 15. Para hacer juicio contra todo y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y que todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Y el consejo de Pablo a Tito, dice, Tito capítulo 1, voy a leer el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, porque muchos dicen, no, pero es que esta es la iglesia del Señor, porque el Señor se manifiesta aquí de una manera sobrenatural, no importa lo que predique Él, Dios se manifiesta. Falso. Es falso. Porque le dice, te dejo en Creta para que corrijas lo que falta y establezcas ancianos.
Pablo estableció la iglesia, estaba establecida, pero faltaba orden y la enseñanza que Tito había dejado de hacer porque se había desanimado. Luego dice, versículo 10, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y uno de sus propios profetas les dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por esto, repréndelos duramente. A veces dicen, no, pero es que, ¿por qué siempre están hablando de eso? A Tito lo dejaron en Creta para que corrigiera lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente? Que andaban enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsedad en cuanto a lo que el Señor Jesús se dejó por medio de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, que enseñaran. Hoy día nos enseñan un montón de cosas en un montón de iglesias que dice que porque se manifiesta el Señor es entonces la verdad. Déjeme decirle que en estas iglesias también se manifestaban cosas y no quería decir que Dios estaba agradado con una enseñanza sana. Pues fíjate que lo que dice después. Este testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque esta gente andaba fuera del carril y él le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. O sea que Dios está más interesado que nosotros tengamos una fe sana a que estemos prosperados. Y no estoy diciendo con esto que usted no debe estudiar, que no debe trabajar, que Dios no quiera bendecirlo, porque voy a leer otro pasaje que habla y no me estoy contradiciendo. Mire lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios les bendijo y tienen abundancia, disfrútelas, compártalas, bendiga a otros. El que no trabaje, trabaje y con el trabajo que tiene, bendiga a otro. Eso es lo que dice Tesalonicenses. No está diciendo que Dios no nos va a bendecir en un buen trabajo, con un buen estudio, con una buena familia, con un buen carro, con una buena casa, pero que mi fe no esté basada en eso y que la búsqueda mía en Dios no es eso. Eso no es el centro del Evangelio. No, no lo es. Y si Dios te prospera económicamente, no es para que atesores, sino para que tengas un corazón dadivoso y puedas ayudar a los necesitados. Porque para eso es que Dios muchas veces, ¿verdad?, nos prospera, pero es para que podamos y tengamos un corazón dadivoso y ayudar al hermano que está en necesidad. Debemos suplir las necesidades de aquellos hermanos que están padeciendo. No solamente yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen negocio, el Señor me está bendiciendo, ¿verdad? Porque ciertamente Proverbios 16:31 dice que entrégale tus proyectos a Dios y Él los bendecirá. Eso es una promesa y se cumple. ¿Pero para qué? Para atesorar y guardar y guardar y guardar. Y veo a mi hermano, a mi prójimo pasando necesidad y yo no lo ayude. Para eso no te va a prosperar Dios. Y aunque no lo ayudes, Dios te puede seguir prosperando, pero algún día darás cuenta. La prosperidad no es señal de que Dios está contigo. No. Y la pobreza no es señal de maldición. Tampoco. Porque eso, la falsa doctrina enseña eso. Si no eres próspero y vives en pobreza, estás en maldición. Eso es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Los pobres siempre estarán entre ustedes, con ustedes. ¿Para qué? Para de esa manera ejercitar, ¿verdad?, la bondad, ejercitar las buenas obras y ayudar al necesitado. Pero no es para guardar, porque al final, como dijo Job, por cuanto nada trae este mundo, por cuanto desnudo vine a este mundo, desnudo miré. Eso es una promesa también. Dice varios pasajes en lo que estábamos leyendo ahorita en Tito. Quisiera que me acompañaran de nuevo allá. Tito capítulo 1, versículo 4. Bueno, en el 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Luego también dice el versículo 13, para que estén sanos en la fe. Y en el versículo 9 dice, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tal como ha sido enseñada. Así como se enseñó, ¿por qué cambiarle? ¿Por qué cambiarla? ¿Por qué modificarla? ¿Por qué modernizarla? Porque ese es el concepto que se usa muchas ¿Acaso el veces. siglo XXI trae nuevas revelaciones? ¿Acaso no nos basta con lo escrito ya? Y no estoy diciendo que modernizarla en el sentido de que, ay, bueno, entonces no se puede proyectar en el PowerPoint, no podemos tener edificios. No podemos tener una tablet. No, sí, pero mientras la tablet diga lo que dice aquí, no hay ningún problema. Pero si cambia las palabras, wow, ahí sí ya va. Mientras que esté proyectado ahí lo que dice la Biblia, eso no es negociable. Eso no es negociable. Hay cosas negociables, hay cosas negociables. Lo no negociable es el mensaje que está aquí. Yo creo que tú lo tenías allí, pero no sé si lo vas a leer ahorita, el caso de Tercera de Juan. Me quisiera leer en Tercera de Juan, algo, Vamos a leerlo. el consejo que le da allí Juan al anciano. Bueno, el consejo no, sino es un deseo, es un anhelo, sí, como lo dice allí la palabra. Un deseo, un anhelo. Y es una palabra, Aarón, que ya vamos a hablar sobre eso. Ajá, Tercera de Juan. Ajá, dice 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, no del apóstol fulano, del profeta Mecano. No, fíjate que ni siquiera ellos mismos se incluyen, porque era el caso que estaba pasando en Corintio, ¿verdad? Que había división, porque no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de este, yo soy del otro. No. Nosotros somos de Cristo, somos del Evangelio revelado por Cristo. Y ese mensaje oculto desde los profetas y revelado ahora a nosotros por medio del Espíritu Santo. Después dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y este es el amor que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído del principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Fíjate, eso era lo que enseñaban en aquel tiempo. Esto ha cambiado. Ha cambiado. Hoy día es otra cosa. Pero es la misma mentira. Es la misma mentira. Exacto. Tercera de Juan, verso 1, 2, vamos a leerlo hasta el 3. El anciano Agallo, el amado a quien amo en verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Punto, un momento. Solamente, no, ni siquiera el verso 1, el verso 2, la falsa doctrina enseña esto. Porque el Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cierran la palabra y te sacan un sinfín, no de texto bíblico, sino de palabras de hombre, diciéndote de que tú tienes que ser prosperado. Pero si tú lees el contexto, si tú lees con amor y con sinceridad, con responsabilidad, lo que está haciendo aquí el apóstol Juan a Gallo, un anciano, es un deseo, es un anhelo que el apóstol Pablo tiene por su amado hermano y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera primeramente, ¿qué? Tu alma. Ahora, ¿por qué le dice estas palabras? Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea, Gallo no andaba en mentiras, era un anciano y los ancianos enseñaban la verdad. ¿Ok? Verso 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado fielmente que conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y haré bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. Mira, Gallo era un hermano que era amoroso, era hospedador, andaba en la verdad, hacía servicio a los hermanos que venían de viaje, los hospedaba. Y es por eso el deseo y el anhelo del apóstol Juan con este hermano. Pero hoy en día vemos a cualquier persona que ni siquiera es creyente, el Señor quiere que tú seas prosperado, pero lee el contexto. Tienes amor, ayudas al prójimo, eres hospedador, estás en el servicio. Eso no lo enseñan, porque no continúan leyendo. Y allí está el problema de la falsa doctrina. ¿Cuál es la falsa doctrina? Toman solamente un pasaje, lo aíslan del contexto y sacan una doctrina, una enseñanza de hombres. Ahí está el problema, Aarón.
hay personas que dirían, en mi congregación eso no pasa, porque ahí se predica la verdad pura. Ahí no sucede eso, hermano, así que no, eso no cae a mí. Yo le invitaría, no tengo el tiempo, ¿verdad?, de leer Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 29, y Apocalipsis capítulo 3 hasta el 22, o sea, los dos capítulos completicos. Y en el capítulo 2 simplemente voy a resumir el versículo 14. Bueno, el versículo 13. Yo conozco tus obras, está escribiéndole a la iglesia de Pérgamo. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjate, todas estas iglesias, todas estas congregaciones tenían un fiel concepto de seguir a Cristo. Exacto. Pero algunas de ellas retenían falsas enseñanzas. Y retenían, o sea, las practicaban. Correcto. Y Jesucristo no está diciéndole, hey, ustedes no sirven de nada. No. Vuélvete de donde has caído y haz lo correcto. En esto voy a decir algo que compartía con el hermano antes de que empezáramos. Leía un escrito de una persona miembro de la Iglesia de Cristo, un predicador, que hablaba con otro predicador que fue predicador de una iglesia X, y él por muchos años predicó un evangelio no que confrontaba el pecado, no un evangelio que Jesucristo fue muerto en la cruz, sepultado, resucitado y que volverá, no un evangelio que necesita predicar el bautismo como salvación, no un evangelio donde la batalla contra el pecado debe ser librada gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros, sino un evangelio de prosperidad, un evangelio de que todo está bien, todo está bello, no importa lo que hagas, Dios te ama, y no confrontaba el pecado. Por mucho tiempo esta iglesia creció, llegó a más de 600 personas, y él le decía que él estaba muy contento ahora, y él le decía, pero ¿cómo es posible que estamos muy contentos ahora cuando has perdido 200 miembros desde que cambiaste la forma de predicar y lo que predicabas? Wow. Y él le dijo, porque por mucho tiempo prediqué lo que el hombre quería oír. Y cuando cambió radicalmente y dijo y pidió perdón ante Dios y ante toda la congregación, y dijo que él estuvo por muchos años predicando algo que era falso, bajo la cobertura de un pastorado, o en este caso de apóstoles, como hoy día, nosotros somos cobertura del apóstol. Hay una pregunta sobre eso, ahorita del apóstol fulano de tal. Aquí no hay cobertura del apóstol fulano de tal. Aquí hay cobertura de los apóstoles. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos esos apóstoles, de todos los profetas, la cobertura de la iglesia de Cristo. Y por aquí me escribía una persona, saludos, que si viene de Mérida, somos paisanos. Me escribe esta persona y me dice que pide información del presidente de la confraternidad de pastores. No somos parte de ninguna confraternidad de pastores. Ni de ningún concilio. Ni de ninguna denominación tampoco. Respetamos a cada quien. Porque eso no es doctrina apostólica. Eso no es enseñanza. No hay concilio. No hay concilio. No hay. O sea, el único concilio que hubo fue en Jerusalén. Me robaste la palabra. O sea, era el único. Y los apóstoles estaban en Jerusalén y después ellos empezaron a predicar por todos lados, que sabemos que ahora lo sé porque estuve leyendo unos libros de historia sobre la iglesia y ahora sé que Santiago de Compostela allá en España se llama así porque Santiago llegó hasta allá a predicar el evangelio. Mira, mi hija me enseñó sobre eso. Ay, chico, me hubiese dicho a mí entonces. Pues. Sí. Y yo estaba leyendo y me fascinó el libro porque hablaba de cómo los apóstoles llegaron hasta la India a predicar el evangelio. O sea que no somos de ninguna confraternidad, la iglesia de Cristo es autónoma
en cada región donde está. Somos una gran familia en Cristo Jesús, somos más de 72 congregaciones a nivel nacional y somos millones a nivel mundial. Puede escribir iglesiadecristo.com en Google y le va a salir quiénes son la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo fue establecida en el año 33 con 3.000 personas y le damos gloria a Dios por eso. Y de verdad estamos complacidos de que nuestro pastor sea Jesús, no un hombre. Somos un equipo de trabajo de hombres que servimos al Señor y no tenemos a uno como totalidad en la iglesia, sino somos un equipo de trabajo hasta que tengamos ancianos, así como en Creta era necesario tener ancianos. Vamos a tener ancianos un día que son los verdaderos pastores, que son los verdaderos obispos de la iglesia. Amén, así es. Fíjense que bueno, cuando hablamos del concilio de Jerusalén, eso lo puedes leer, lo puedes escudriñar en Hechos capítulo 15, el concilio que fue dado en Jerusalén, ¿ok? Ahora, cuando Aarón estaba hablando, comentando, compartiendo sobre la lectura, ¿verdad?, que él pudo obtener y allí apreciaba un predicador, ¿ok?, falsa doctrina, reconoce que estaba en el error, pide perdón primeramente a Dios, comienza a escudriñar la palabra y es allí donde halla la sana doctrina, la enseñanza apostólica, la que fue dada directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero eso me hace recordar algo muy importante, hablando sobre que este hombre andaba en una mentira. ¿Ok? Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, verso del 13 al 16. Miren, hermano Aarón, esta advertencia que nos hace esta palabra para el día de hoy. Y cómo podemos ver que esta palabra que está en el Antiguo Testamento, hoy la podemos ver también en nuestros días. Aquí hay una exhortación, hay una acusación de parte de Dios a su pueblo. Dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 6, verso del 13 al 16. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Qué tremendo, ¿no, hermano Aarón? Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y termina diciendo, mas dijeron, no andaremos. Será muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Fíjense que la recomendación de Dios, tanto para este pueblo como para su iglesia, es buscad la senda antigua, buscad el verdadero camino para que tengan paz en sus almas. ¿Cómo nosotros podemos buscar hoy en día, a través de la Escritura, la senda antigua? Iglesia primitiva, libro de los Hechos capítulo 2. ¿Qué practicaban? ¿Qué enseñaban? ¿Cuál era la doctrina? Si tú quieres volver a la senda antigua como Dios lo está pidiendo aquí, debemos volver a la historia de la iglesia, debemos ir atrás por medio de la palabra y aprender, vuelvo y se los digo, qué practicaban, qué enseñaban, cuál era la doctrina, cómo discipulaban, qué practicaban los domingos cuando se congregaban, cómo hacían la cena del Señor, cómo hacían las ofrendas o pedirían diezmo. Todo eso lo podemos hallar, esa es la senda antigua. Pero me llama mucho la atención el verso 16 que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, fíjense cómo dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Jesucristo. Dice que pregunten cuál es el buen camino. Ahora, finalizando dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice que van a hallar descanso para los cuerpos, porque están cansados de trabajar, porque están cansados del estrés. No, descanso para vuestras almas.